Santa Cruz Blur, Cervelo ZFS5, se parecen un poco, ¿no? Bueno, un poco, se parecen mucho. ¿Qué diferencias encontramos? ¿Se trata de la misma bicicleta? ¿Ha cogido Cervelo una Santa Cruz Blur y la ha personalizado a su gusto? ¿O simplemente es un mismo cuadro con diferentes pegatinas, como algunos se han atrevido a aventurar? Pues para salir de dudas, contamos con estas dos bicicletas que estáis viendo, la versión de 120 mm de la ZFS5 de Cervelo, la versión TR de la Blur de Santa Cruz. Vamos a ver un poco qué diferencias hay, si es que las encontramos, y luego vamos a probarlas sobre el terreno. Para esto último, además, pues voy a contar con la colaboración de mi compañero Miguel Lorenzo, porque sé que él está muy acostumbrado a montar en este segmento de bicicletas, Down Country, y también sé que tiene la sensibilidad probando bicicletas suficiente como para sacar esas diferencias, esos pequeños detalles que puede ser que encontremos entre ellas. Y lo primero que llama bastante la atención cuando las tenemos delante, ya que viéndolas en la pantalla del ordenador, del móvil o incluso sobre el papel, se parecen bastante, como digo, luego en vivo son más diferentes de lo que se puede apreciar, principalmente por las formas del cuadro, porque aunque el esquema es el mismo, cuando estás frente a ellas notas que el cuadro de la Cervelo es mucho más fino en la sección de sus tubos que el de la Santa Cruz, un poco en homenaje a las raíces de esta bicicleta, más en el ciclismo de carretera, y no como la Santa Cruz, que como todos ya sabemos, pues está más ligada a las disciplinas Gravity del mountain bike, como el trail, el enduro o el descenso. Uno de los principales puntos donde más diferencias vemos es en el triángulo trasero, en los basculantes, principalmente porque la Cervelo tiene unos tirantes curvados hacia la zona de la violeta que le dan un poco ese carácter más distintivo. Además de esto, hay un tercer punto en el que son diferentes y es en el anclaje del freno trasero. En la Blur vemos que la pinza va directamente anclada a la vaina, mientras que en la Cervelo el tornillo delantero va anclado a la vaina, pero el trasero no. Lo hace a través de una pieza flotante que pivota directamente sobre el eje de la rueda. Si nos movemos un poquito más hacia adelante y vemos con detalle las violetas de suspensión, vemos que son también literalmente clavadas, especialmente en la forma externa y también en la distancia que hay entre los puntos de giro, algo que hemos comprobado con el calibre en mano y, como digo, hemos visto diferencias prácticamente nulas, son similares. Incluso podríamos llegar a decir, aunque es verdad que no lo podemos asegurar porque no lo hemos comprobado, que si intercambiáramos una por otra el comportamiento sería exactamente el mismo. Lo que sí hemos notado es que en la Cervelo las ventanas que hay para aligerar son un poquito más grandes y los tirantes de unión son un poco más finos, y sin embargo en la Santa Cruz, aunque no tiene ese aligerado tan profundo, sí vemos que su cuerpo tiene un trabajo en torno como más elaborado y realmente resulta más atractivo a la vista. Y luego tenemos, como no, el aspecto del cableado, donde aquí sí que se dividen las dos marcas. Por un lado tenemos la Blur, como ha sido desarrollada un poquito antes, bueno, pues cuenta con un cableado interno, pero más convencional, en el que los cables entran a la pipa de dirección y de ahí al resto del cuadro. Y no solo eso, sino que también sobre la caja del pedalier salen un tramo fuera hasta entrar al basculante, aunque en esta es menos evidente por este lado de la bicicleta porque lleva transmisión inalámbrica y no vemos el cable, pero sí por el otro lado donde está el latiguillo. Sin embargo, en la Cervelo los cables, como digo, como esta bicicleta es más reciente en desarrollo, pues los cables ya entran a la dirección por la parte superior y realmente ya no vemos rastros de los cables hasta la parte trasera si llevamos un cambio mecánico o el latiguillo del freno. Los cables pasan del triángulo delantero al basculante a través de una pieza de goma que prácticamente no se ve y, como digo, es un cableado invisible. A nivel de detalles también vemos muchas similitudes. Ninguna de las dos lleva bloqueo de dirección, las dos llevan pedalier de rosca y luego a la hora de los portabidones vemos que en la Cervelo podemos llevar dos, mientras que en la Santa Cruz podemos llevar tres. El tercero ubicado por delante del pedalier, en esa ubicación tan complicada y que la mayoría de nosotros no usamos, pero bueno, ahí está para quien lo necesite. Y hasta aquí las principales diferencias a nivel constructivo entre los dos cuadros, que se podría resumir que afectan principalmente al componente estético más que a otra cosa. Pero bueno, aparte de esto también hay más cosas. A nivel de geometría vemos que hay pocas variaciones entre ellas y podríamos decir que son más sutiles que grandes diferencias. Unos pocos milímetros por un lado, medio grado por otro. Son cifras muy pequeñas que una por una no implican grandes diferencias entre una bicicleta y otra, pero sumándolas todas junto al resto de componentes, sí vemos que afecta bastante al comportamiento final de la bicicleta sobre el terreno.
La primera de todas es la altura de la pipa de dirección, que es 4 milímetros más alta en la Cervelo y también tiene un ángulo más abierto. Es medio grado exactamente, pasando de 67,1 grados que tenemos en la Santa Cruz a 66,6. Si nos vamos a la parte trasera, vemos que las vainas también son más largas en la Cervelo. Las dos marcas fabrican diferentes longitudes de vaina según la talla de la bicicleta, para igualar el comportamiento en todas ellas, pero siempre son ligeramente más cortas en la Blur, entre 2 milímetros y 2,5 milímetros según la talla. Las diferencias en los basculantes son parte de la explicación de por qué en la Cervelo tenemos un recorrido trasero de 120, mientras que en la Santa Cruz es de 115, aunque luego hemos notado que la cinemática de ambas es bastante similar. Es más, hemos conseguido hacernos con unas gráficas de esta curva de cinemática, que por cierto ha costado bastante, especialmente por parte de Cervelo, que son un poco más herméticos a la hora de exponer sus datos, y lo que hemos visto es que las curvas son prácticamente paralelas en toda la gráfica, siempre un poquito más encima en el caso de la Cervelo, al tener más recorrido, pero como digo, las diferencias aquí también son muy sutiles y por tanto las diferencias de comportamiento que encontramos se deben más a los settings específicos de cada amortiguador que a cómo está construido cada sistema de suspensión. Aunque los amortiguadores tienen unas medidas similares, tienen exactamente la misma longitud entre ejes y la misma carrera, luego los settings internos no son exactamente los mismos. En el caso de Santa Cruz nos dicen que ellos dedican mucho tiempo a estudiar estos settings y a personalizarlos y de hecho no los comparten con ninguna marca del mercado, son exclusivos para ellos. Y en su caso vemos que cuenta con una compresión y con un rebote con un tarado ligeramente superior al de la Cervelo, por tanto tenemos una bicicleta con un pedaleo un poco más firme. Sin embargo, en la Cervelo tenemos un amortiguador que podríamos decir es más de serie, con una compresión un poco más abierta, por tanto un comportamiento un poco más vivo, y ellos también, además de que como es una bicicleta con más recorrido trasero, pues han compensado instalando un reductor de volumen de aire más grande en el interior. Por tanto tenemos una cámara de aire un poco más pequeña y de esta manera un comportamiento más progresivo hacia el final de la carrera. Volviendo de nuevo a la geometría, hay alguna diferencia más, como es la altura del pedalier, aunque sobre todo la caída del pedalier, es decir, la diferencia virtual que hay entre la propia altura del pedalier con la línea virtual que une el eje de las dos ruedas. En el caso de la Cervelo, no solo el pedalier es más bajo, sino que su caída es unos 12 milímetros mayor. Y si esto lo sumamos a la mayor longitud entre ejes y el ángulo de dirección, pues tenemos en resumen que la Cervelo es algo más estable y relajada, mientras que la Santa Cruz es algo más manejable y ágil en terrenos revirados. Y todo esto que vengo mencionando hasta ahora son las principales diferencias valorando el cuadro de forma aislada. Luego, por supuesto, tenemos también los montajes. Y aquí lo curioso es que vemos también una tendencia similar a la que hemos estado viendo en cuanto a geometría y comportamiento de suspensión trasera. Y lo que vamos a ver a continuación es que, quizá un poco en contra de lo que esperamos, Santa Cruz se inclina hacia un lado más racing, hacia el cross country, mientras que Cervelo se inclina más hacia el lado del trail. Esto es algo que vemos principalmente en el manillar y en los neumáticos. El manillar es prácticamente plano, solo tiene 7 milímetros de elevación en la Santa Cruz y tiene un ancho de 760 milímetros. Mientras que en la Cervelo es de 20 milímetros y con un ancho de 780, que ya es una medida propia de una bicicleta casi de enduro. Además, no solo esto, sino que también tiene un diámetro de 35 milímetros que le da ese aspecto aún más endurero y sobredimensionado y que, por cierto, contrasta bastante con la delgadez del cuadro que ya mencioné antes. Con los neumáticos pasa prácticamente lo mismo. Además, son un componente muy crucial en el comportamiento de la bicicleta. Ambos son Maxxis, con un balón de 2,4 pulgadas, pero tenemos unos Recon Race en la Santa Cruz e importante con carcasa de 120 TPI, que son más ligeros y por supuesto mucho más rodadores. Y en la Cervelo encontramos unos Recon a secas con carcasa de 60 TPI, más reforzados por tanto y también más polivalentes y con ese tacto con un poquito más de grip, pero también no son tan rápidos como los de su hermana. Luego también encontramos más diferencias en otros componentes, pero son menos destacables porque tienen menos influencia sobre el resultado final de cómo se comporta cada bicicleta. Por ejemplo, tenemos las tijas telescópicas, que no son iguales. Aquí tenemos una Rever en la Cervelo, aquí una Transfer SL de Fox en la Santa Cruz, aunque la diferencia principal es que, curiosamente, en la más bajadora tenemos una tija de 125 milímetros, mientras que en la más racing es de 150, no hay mucho consenso. Y algo parecido pasa en los frenos.
son exactamente el mismo modelo de RAM, los nuevos Level, aunque, como digo, en la más bajadora tenemos una mezcla de diámetros de 180 delante, 160 detrás, y en esta, que es una bicicleta un poco más enfocada en el cross country, tenemos un diámetro de 180 milímetros en los dos frenos. Al final, todas estas diferencias, como no, pues pasan factura en el peso final de la bicicleta. Tenemos que la Blur ha dado una cifra en nuestra báscula en talla L y sin pedales de 11 kilos 120, mientras que la Cervelo, con la misma talla y también sin pedales, ha dado un peso de 11 kilos 390. Es una diferencia de 270 gramos a favor de la más ligera, de la Santa Cruz, y que, bueno, no es una gran diferencia. Sobre el terreno tampoco es un lastre en el caso de la Cervelo que se note mucho, pero ahí está para que todos la sepamos. Y hasta aquí una panorámica global de cómo es cada una de estas bicicletas, también información en detalle, y ahora viene la mejor parte, como no, que es la de probarlas. Así que, como ya dije al inicio del vídeo, voy a ir con mi compañero Miguel a probarlas y vamos a tener una charla para ver qué nos ha parecido cada una de ellas. Bueno, Miguel, pues ya estamos aquí en el terreno con estas dos pedazos de bicicletas, la Blur TR, la ZFS5 de Cervelo, 115 milímetros atrás, 120. Bueno, primera impresión, ¿qué te parecen? Bueno, estéticamente distintas, pero las dos muy apetecibles, desde luego. A priori, ¿cuál te gusta más? Bueno, vamos a verlo ahora. Yo creo que como la Cervelo es negra, por suerte no es puede amarilla, ser, puede ser que vimos. Puede ser que sea más de mi estilo, sí. Bueno, pues vamos a dar una vuelta a un circuito que he preparado, cada uno con una bicicleta, nos las cambiamos y al final venimos aquí e intercambiamos impresiones. ¿Qué vale, te parece? Va a ser divertido, ¿no? Eso espero. Pues vamos. Vámonos. Dale. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Qué divertido. ¿Qué te ha parecido? Me pareció genial, tío. Me lo he pasado bomba. Bueno, ya hemos probado las dos. Sí. Creo que las has disfrutado bastante. A ver, al principio del vídeo yo comentaba que mucha gente sospecha que es la misma bicicleta con diferentes pegatinas. Sí. Tú que las has podido exprimir bien, ¿qué opinas al respecto? Bueno, las bicis tal cual están montadas tienen bastantes diferencias. Es verdad que notas algo en común, notas una postura que así de salida similar, pero luego entre montaje y ciertos detallitos sí que les he visto carácter bastante diferente. E intentando dejar aparte ese montaje, que también comenté en el vídeo las diferencias que hay, ¿qué has podido notar en una que no tiene la otra y cómo las has visto en general? Sí. ¿Si has visto alguna diferencia? Sí, podría resumirlo en que, aunque las dos se supone que son bicis de down country, digamos que esta es una bici que tiende más al rally, al XC, y esa tiende más al trail. Vale. Esa es una bici más confortable, más cómoda, que te invita, como te dan más ganas de buscar zonas técnicas, bajadas y tal, y esta te da ganas de exprimir, de pedalear, de darle fuerte. Sí, a mí una de las primeras sensaciones que noto es eso, que cuando te montas en una y otra, obviamente los componentes hacen que te sientas diferente, sobre todo por la posición de manillar, pero luego dando pedales no se reduce solamente a eso, sino que también hay un poco de diferencia de el comportamiento de la suspensión trasera, podríamos decir. Comenté que este amortiguador tiene una cámara de aire más reducida, pero sin embargo la compresión es un poco más viva que en aquel que le está más cerrada. Entonces, la sensación que te crea es como de mayor comodidad, pero también de más tracción en terrenos sueltos, terrenos técnicos. Sí. Y bueno, también hay más diferencias de la geometría. No sé si aquí tú también has notado algo. Como también comenté, no son grandes diferencias, son sobre todo sutilezas, pero sumadas todas al montaje
y al comportamiento de la suspensión trasera, creo que el resultado global es bastante diferente. No sé si tú también lo has notado. Sí, lo que dices, yo no sabía los datos que me has dicho de settings de suspensiones y tal. Ahora me encajan un poco, ¿sabes? Porque noto que esa bici como es que es más sensible, más confortable, más... Y también me da la sensación de que esta es más compacta, no sé nada de geometrías, me da como una sensación de un poco más compacta y esa como un poco más de aplomo en las bajadas, como no sé si es más larga, no tengo ni idea, pero como que es más bajadora, diríamos, ¿no? En general. Y ya que hemos mencionado el montaje, ¿tú crees que cada una de las marcas ha acertado con esas diferencias de componentes? Bueno, acertado para diferentes usuarios, seguramente los dos han acertado, pero en diferentes perfiles, diríamos. O sea, eso sí que se nota que en lo que han acertado es que son montajes congruentes, como si dijéramos. O sea, esa bici tira en varios aspectos hacia el trail, como habíamos dicho, los neumáticos más, digamos, potentes, en el manillar doble altura. Lo que hemos visto, bueno, en el montaje no, porque es la suspensión, pero también encaja con ello los settings de suspensión. Y esta es manillar más plano, unas cubiertas que ruedan muy bien. En ese sentido sí que tienen lógica los dos montajes, digamos. Es decir, buscando un poco el resumen, la Santa Cruz sería una bicicleta más racing y por tanto el montaje también está acorde a esta mentalidad, y en esta sería un poco más cerca del trail y también pues es una bicicleta con un montaje más bajador. Sí, sin duda. Creo que también probablemente podríamos hacerlas un poco intercambiables. Creo que una persona que se puede hacer con una Cervelo de 120 y hacerla más rally, con una serie de cambios en el montaje, y probablemente también podrías hacer lo inverso con esta, hacerla más trail. Sí, eso es. Aunque seguiríamos teniendo esa diferencia de amortiguador, sí, que es una efectivamente, diferencia salvable. Eso si quisiéramos pues, compensar, tendríamos que sustituir el amortiguador, que bueno, ya es una reforma un poco... Tienes razón. Cara y compleja. Pero yo creo que son primas hermanas, pero no son gemelas. Y cuando te dije por teléfono, oye, vamos a probar una Santa Cruz Blur, una Cervelo, ¿era lo que te esperabas encontrar? No, la verdad es que eso, de la Cervelo siempre te esperas algo muy racing, ¿no? Digamos. Y la Santa Cruz, o sea, que en ese sentido está un poco invertido. Tienes razón. Y en cuanto a la suspensión trasera, las dos son bicicletas con unos anti-squat muy buenos y bicis que pedalean muy bien. Mi pregunta para ti es, ¿has echado de menos el bloqueo remoto? No he bloqueado ni una sola vez. Creo, es verdad que hemos hecho un terreno con bastantes zonas técnicas, pero sinceramente no le he echado mano ni siquiera al bloqueo. Bueno, yo ahí difiero un poco de ti. Sí. Yo, ese primer tramo del recorrido en el que a lo mejor hay veces que es excesivamente sensible, sobre todo en terrenos más pisados, más fáciles, quizá con esta sí he echado un poco más de menos un bloqueo remoto, sobre todo porque a mí también me gusta ese tacto más racing de las bicicletas, y con esa un poco menos. Pero sí, mi mejora que yo le haría a las dos, sobre todo teniendo en cuenta que quien se compra estas bicicletas prácticamente es alguien con un concepto de mountain bike más de competición, más racing, pues yo sí las he echado de menos. Un bloqueo remoto, aquí puede también ser. Depende un poco de la idea de que cada uno tiene de, de ese concepto de... En eso somos diferentes, sí, y tú lo sabes. Bueno, Miguel, ya que has dicho esto de que somos diferentes, pues si te tocase el Euromillón y tuvieses que elegir una de las dos, ¿con cuál te quedarías? Uy, es difícil de decidirse. A ver, las dos son maravillosas, pero yo creo que por lo que te he contado, casi más la Cervelo. Para mis características y lo que yo busco en el mountain bike, casi me quedaría con ella. Pues me viene fenomenal porque justo yo estaba pensando en la Santa Cruz. Perfecto. Ya solo me falta el Euromillón. Vamos cambiando ya. Las vamos cambiando y así no discutimos. Venga. Bueno, pues nada. Pues esta ha sido nuestra prueba de estas dos máquinas tan competitivas. No sabemos si vosotros tendréis la misma impresión que nosotros sobre ellas y si esperabais estas conclusiones, dejadnos un comentario aquí abajo que estaremos encantados de leerlo y de contestarlo. Y esto ha sido todo. Hasta el próximo vídeo.